Hola amigos, estamos estudiando acerca de la Pascua. Estamos en el título, Aquel que endureció en su corazón. Estamos en el extracto número 74. Ustedes pueden encontrar este material en el sistema Arbut y también en cabalagrupo.info. Preguntas seleccionadas van a ser hechas en vivo. Aquel que endureció su corazón. Por favor, Raf. Sí, nosotros vemos que aparece el ego, aparece ese con el que nosotros nacemos, y cuando nosotros llegamos a la sabiduría de la Kabbalah y entramos en una decena, nos damos cuenta que este ego es insuficiente. Nosotros entonces tratamos de alguna forma conectarnos a nosotros mismos a este sistema. Sin embargo, esta acción no es suficiente. Nuestro ego, nuestro deseo de recibir, tiene que ser mayor, ser más grande. Y por eso es de que se dice, aquel que endureció su corazón, o endureciste el corazón del faraón. ¿Cómo pasó esto? Últimamente es el Creador el que hizo esto. El Creador es el que conduce todo tipo de eventos, ya sean grandes o pequeños, colectivos o particulares, para que nosotros podamos sentir que nosotros estamos sumergidos en nuestro ego que siempre se está creciendo. Así que veamos. Estamos en la lectura del 74, aquel que endureció su corazón. Está escrito en el Zohar. Rabbi Yitzhak dijo, no encontramos a nadie que endureciera su corazón ante el Creador como el faraón. Rabbi Yossi dijo, pero Sihón y Og también endurecieron sus corazones. Él respondió, esto no es así. Endurecieron sus corazones contra Israel, pero no endurecieron sus corazones contra el Creador, ya que el faraón endureció su corazón contra él porque vio su poder y no se arrepintió. Raf, eso quiere decir que aquel que está involucrado en este trabajo espiritual y tiene la conexión con su deseo de recibir, que constantemente está trabajando en él, tú entonces lo que quieres hacer es someterlo bajo el dominio del Creador, cambiarlo de lo lishma hacia lishma. La persona siente que el ego es su faraón y de hecho está creciendo cada vez más fuerte. No hay nada más entonces de lo que crece dentro de esta persona todo el tiempo. Y eso es el ego. Y con respecto a la magnitud del ego, nosotros también podemos medir dónde estamos, cómo es que nosotros estamos avanzando. Vamos con mujeres de UK. Buenos días, amigos. Buenos días, Raf. ¿Qué significa que endureció su corazón en contra de Israel y no en contra del Creador? ¿Cuál es la diferencia aquí? Raf. Eso significa que dentro de esa intención que existe en la persona para poder alcanzar al Creador, alcanzar el otorgamiento a través de la conexión con los amigos, inclusive dentro de la decena, entonces él acá está sintiendo esa resistencia, esa confusión, todo tipo de conflictos que él tiene que establecer. Por lo tanto, esto pasa específicamente a aquellos que se acercan al Creador. Y ellos entonces sienten que ellos tienen un corazón que está mucho más bloqueado y
obstruido que el egoísmo mismo y por lo tanto no es que la persona, no es que esté hecho de esta forma, sino que los conductores lo encuentran. Y a pesar de esto, están avanzando constantemente. Sin embargo, la Torá nos enseña, antes de todas estas cosas, que estas cosas pasan dentro de nosotros. El corazón se vuelve más egoísta, tú te vuelves menos paciente. Y todas estas cosas, esto es propagado porque el faraón, se provoca porque el faraón está creciendo. La inclinación al mal siempre está creciendo y se muestra cada vez más y más. Latín 11. Claro, una pregunta para entender mejor lo que estamos hablando, porque mi sensación interna, lo que yo descubro, no lo expresaría tanto como que mi ego crece, sino como que mi percepción penetra y ve cada vez que el ego es más grande y ocupa más lugar. Y no percibo esto que dicen los sabios, que es mi ego el que crece, sino que mi captación es la que se amplía y ve que el ego es enorme, es más grande de lo que creía antes. ¿Qué estoy viendo malo? ¿Es correcto lo que digo? ¿O dónde está lo incorrecto? Gracias. ¿La grandeza de qué, amigo? ¿La grandeza del Creador? Ok. La grandeza del Creador, nosotros la vemos dentro de las etapas, esos pasos que nosotros estamos dando hacia adelante. Y nosotros empezamos a ir en contra de los disturbios, de los problemas. Nosotros entonces le pedimos al Creador, a pesar de que Él nos dio estos discernimientos y a través de estos problemas mismos nosotros nos podemos elevar hacia la meta. Sin embargo, tenemos que pedirle fuerzas al Creador. Claro, Él nos va a dar esta fuerza, nos va a dar también la posibilidad de poder sobrellevar todos estos problemas y de reunir las fuerzas, el buen sentido y movernos poco a poco hacia el final de la meta. Y con esto nosotros podemos ver qué tanto estamos avanzando. Es decir, tú puedes medir nuestro proceso o nuestro camino o nuestro progreso con respecto a los problemas que nosotros hemos revelado. ¿Y a uno? Да, дорогой Рав, тут интересно написано, что фараон ожесточил сердца так, даже когда видел могущество Творца и не раскаивался. Вот это обязательное условие, чтобы мы раскрывали как бы Да, есть несколько Disculpe, ¿es una condición necesaria para poder entonces descubrir al Creador? Es la pregunta. Rav dice, hay muchas etapas en nuestro camino. En nuestro progreso hacia la adhesión del Creador, hay muchas etapas. Por lo tanto, lo más importante es que la primera es que nosotros simplemente querramos resistir los problemas. Y luego hay otro tipo de etapas. Y en estas etapas nosotros ya estamos como yendo en contra del Creador, porque Él está haciendo estos problemas, estos disturbios para nosotros, y nosotros luchamos ese faraón, entendiendo que el faraón y el Creador de hecho son la misma fuente. Pero sin embargo, con respecto a nosotros, esto sigue cambiando para que el Creador mismo nos eduque de forma correcta hacia lo que es Lishma. El amigo pregunta, ¿cuál es esta fuerza? ¿Por qué es esta fuerza? Esta fuerza está dividida en dos. Porque por un lado tenemos la grandeza del Creador, pero luego dice, no, yo voy a mantener mi cabeza agachada. ¿Qué es esta dualidad, Rav? Eso tú tienes que ver a través de tus acciones, de forma práctica, que así es como esto pasa.
de que nosotros estaremos en esa bajeza. Y con respecto a ese orgullo, nosotros también estaremos con esa felicidad e intercambiaremos esta felicidad por tristeza. Todos estos estados vendrán porque vendrán un estado y su opuesto. Y así es como el Creador se muestra a nosotros. Vamos con Mujeres de Latin 20. Hola, querido Rab. Hola. En la medida que endurecemos nuestro corazón contra Israel, a su vez o contrariamente, nos vamos sensibilizando más hacia el Creador. Gracias. Repeat, please. Sí. En la medida que endurecemos nuestro corazón para con Israel, a su vez o contrariamente nos vamos sensibilizando más hacia el Creador. אז מה השאלה? ¿Cuál es la pregunta, amiga? ¿Entendiste la pregunta, Amit? No, dice Amit. Repeat, please. Quizás podrías repetirla de una forma más breve. Sí. En la medida que endurecemos nuestro corazón, nos sensibilizamos, nos hacemos más sensibles hacia el Creador. נו, ודאי שהכל משתנה. את יכולה להגיד שכוח השפעה של הבורא עלינו, Claro que todo cambia. Tú puedes decir que el Creador es la fuerza del otorgamiento sobre nosotros y esta fuerza también crece, o que crece la medida de la sensibilidad dentro de nuestro corazón. Sí lo puedes decir, eso es correcto. Por lo tanto, אבל בין כך לבין כך אנחנו מרגישים את עצמנו שנמצאים por lo tanto, de cualquier forma, nosotros sentimos que estamos de frente a un poder más fuerte cada vez, y a esto se le conoce como que el corazón del faraón se endureció. Gabiu 3 de hombres. Hola Rav, hola amigos. Rav, cuando yo veo el ego que actúa, lo veo como en una película que pasa frente de mí. Pero yo no tengo la habilidad de detenerme a mí mismo. Eso es el estado de Egipto. Yo siento esa inhabilidad de no poder cambiar el estado por mí mismo. Raf. Y bueno, eso es verdad. Así es como esto se comporta. El ego se despliega con respecto a, digámoslo de esta forma, a un programa superior. Pero nosotros tenemos que aceptar su desarrollo y tratar de estar sobre ese desarrollo. ¿Y Katerinburg? Рав, что хочет Творец, ожесточая мое сердце? Какой мой язык он услышит? ¿Qué es lo que quiere el Creador cuando Él endurece nuestro corazón, cuando nos da más peso en nuestro corazón? ¿Qué tipo de lenguaje está mostrándonos Él, Rav? El Creador escucha y siente lo que tú estás sintiendo dentro de tu corazón, lo que tú tienes dentro de tu corazón. Y lo que tú tienes en tu corazón es muy importante. Lo que tú sientes, lo que tú quieres, es importante para el Creador. Y a pesar de que no sea esto que tú sientes quizás no sea lo correcto, sin embargo, esto existe dentro de tu mismo corazón. Y allí, Él siente tus pensamientos, tus deseos, y qué tanto tú quieres despertarte a ti mismo con respecto al Creador. Y por lo tanto, para poder influenciar esa profundidad del corazón, nosotros no lo podemos hacer nosotros solos, a menos que lo hagamos a través de la conexión de los amigos, porque esa es la alternativa que nosotros tenemos para poder incrementar el corazón. Ucrania. О чем именно молиться о товарищах, чтобы мы соединились как можно более мощнее и точнее? ¿Qué exactamente deberíamos pedir en las plegarias? Pedimos que estemos conectados de forma más fuerte. ¿Con qué detalles deberíamos pedir, Raf?
Tú quieres ayudar a tus amigos en todos sus movimientos hacia el propósito de la creación. Y los detalles después van a resultar por sí mismos. Petah Tikva 31. ¿Cómo podemos distinguir entre los problemas que son el resultado del avance y del esfuerzo y problemas que son el resultado de la falta de la inversión, de la falta de seriedad en el trabajo, Rav? Es muy difícil distinguir estas cosas y no vale la pena que nosotros realmente estemos profundizando en estas cosas, sino que cada problema que va en contra de la conexión en la decena, en contra del camino, esto es un problema mayor, porque esta parte del camino, esta primera mitad del camino que nosotros afrontamos es ama a tu prójimo como a ti mismo, y a partir del amor a los seres creados llegamos al amor del Creador. Pregunta: ¿cómo puedo trabajar con el ego que se revela, con el mal que se revela? Porque yo no lo soporto. Rav dice: solo juntos. Solo juntos, no trabajes en contra de él de forma directa, sino que solo juntos como un grupo trabajen. Y eso es más fácil. Se vuelve algo más fácil. Cuando tú pones una cuestión en contra de la otra, tú tienes dos caminos, dos enfoques, uno que es muy, muy fácil si nosotros entendemos y hablamos acerca de esto y lo hacemos juntos. Pero si una sola persona está tratando de hacer estas cosas, no es bueno. No es fácil. Esto no puede ni siquiera ver la persona misma dónde está. Pregunta: yo siento el egoísmo, yo siento que soy malo. Rav dice: y entonces tú lo que quieres hacer es conectarte con tus amigos que también sienten algo como lo que tú sientes, y juntos con ellos tú deseas afrontar y sobrellevar este problema y dar esos pasos hacia adelante. Y estos pasos los das cuando tú estás más y más conectado entre ustedes en la decena. Y de ustedes, entonces, a partir de esa conexión, llegan a la conexión con el Creador. Amit. 75 de Rabash. Con esto podemos interpretar la diferencia entre el argumento del faraón, que endureció su corazón contra el Creador, y el argumento de Sihón y Og, que endurecieron sus corazones contra Israel. El faraón dijo: ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Lo que significa que toda su fuerza era disminuir la importancia del Creador. Como se dijo, que Él es el primer obstáculo. Sihón y Og, sin embargo, endurecieron sus corazones contra Israel, que significa disminuir la importancia de Israel, que corresponde al segundo obstáculo. Esto es decir, a todos estos argumentos, no hay otro consejo más que caminar por el camino de la fe por encima de la razón, ignorar sus argumentos y confiar en el Creador, en que puede ayudar a todos, que no hay ninguna fuerza que pueda oponerse al poder del Creador. Por eso debemos confiar en que el Creador ayudará. לבטוח בהשם שהוא יעזור. De nuevo, por favor. Ok. Lectura 75 de Rabash. De nuevo. Con esto podemos interpretar la diferencia entre el argumento del faraón, que endureció su corazón contra el Creador, y el argumento de Sihón y Og, que endurecieron sus corazones contra Israel. El faraón dijo: ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Lo que significa que toda su fuerza era disminuir la importancia del Creador, como se dijo, que Él es el primer obstáculo. Sihón y Og, sin embargo, endurecieron sus corazones contra Israel, que significa disminuir la importancia de Israel, que corresponde al segundo obstáculo. Esto, es decir, a todos estos argumentos, no hay otro consejo más que caminar por el camino de fe por encima de la razón, ignorar sus argumentos
y confiar en el Creador, en que puede ayudar a todos y que no hay ninguna fuerza que pueda oponerse al poder del Creador. Por eso debemos confiar en que el Creador ayudará. ואין שום כוח שיכול להתנגד לכוחו של הקדוש ברוך הוא. לכן, לבטוח בהשם שהוא יעזור. Raf. Woman Turkey 8. Mujeres de Turquía, Thank you, 8. Rav. Selam. Salam. Bu çalışmada Yaradan da kim gibi keskin bir soruyu kendime hiç sormadım. Sormaktan da korkarım. Onlumda da pek duymadım. Bu kadar şüpheci olmadan ilerlemek mümkün değil mi? Esta pregunta de quién es el Creador para que yo escuche su voz, a mí me da miedo esa pregunta. Y yo tampoco escucho esta pregunta tantas veces. ¿Es posible avanzar sin ser tan escéptico, Raf? ¿Para qué necesitas ser escéptica en estos casos? Mira, nosotros tenemos un plan. Ante nosotros tenemos un mapa y nosotros tenemos que avanzar. Y solo en la medida de, por ejemplo, cuando tú te embarcas en un viaje, tú vas a salir de paseo, tienes un mapa y basado en el mapa tú tienes que avanzar en tu camino hasta que tú llegues a la meta. Así que, ¿por qué tenemos que ser escépticos? Yo ya sé por adelantado que hay ciertos segmentos, ciertas etapas en el camino que yo tengo que afrontar. ¿Y qué pasa acá? ¿Quién estableció estas cosas en este camino que se orquesta y me aleja a veces al final? Yo no necesito tener, no tengo que ser escéptico acá, sino que tengo que estar feliz porque cada paso que yo hago hacia adelante, esto me empuja hacia quien yo necesito asimilarme y esto me permite unirme a Él y me permite entrar en esa conexión eterna con Él. ¿Cómo puedo entonces ser escéptico en estos casos? ¿Lo entendiste? Okay. Woman German. Доброе утро, большое спасибо. Раф, что означает полагаться на Творца? Desde Alemania dicen, buenos días, gracias. ¿Qué significa confiar en el Creador en el trabajo en la decena? Полагаться на Творца в нашей работе в десятке означает, что мы во всем своем движении Confiar en el Creador en nuestro trabajo en la decena. A esto se le conoce como que en cada cosa, en cada momento nuestro, de este momento hacia adelante, hasta el final de la corrección, es decir, hasta la completitud de la adhesión con el Creador, nosotros cada vez más y más confiamos en el Creador. Nosotros no necesitamos nada más que sentir que nosotros estamos bajo su gobierno, que Él nos gobierna. Es decir, que nuestro primer movimiento hacia la espiritualidad, el primero, esa acción primaria es anular nuestro ego, ese ego que me gobierna en este momento. Y también hacer todo lo que el Creador quiere que yo haga. Y entonces ciertamente en cada paso hacia adelante yo tengo que anularme más y más a mí mismo, tomar esas condiciones del Creador. Yo me adhiero a esas condiciones y a través de ellas yo avanzo para que últimamente entonces yo completamente esté conectado con el Creador al punto en el que tú ni siquiera puedes ver la diferencia entre Él y yo. Pero eso solo puede pasar en la decena, en el grupo. Es decir, que yo tengo que
percibir esa adhesión con el Creador dentro de mí y el Creador y también dentro de la decena. Tengo que anularme ante los amigos con respecto a mi progreso, y así es como yo avanzaré a través de la conexión con mis amigos y alcanzaré la conexión con el Creador hacia esa adhesión completa. Latin free. Así que eso básicamente concluye nuestro camino. Latín 3. Shalom, Rav, amigos. Rav, esta pregunta que dice, ¿quién es el creador para que yo la escuche? Brota como desde un pedido, como desde una necesidad interna. ¿Qué impresión tengo yo que desarrollar para querer escuchar al creador o para querer ser semejante a él? תנסה להרגיש שהבורא מדבר מתוך הלב שלך. Trata de sentir que el Creador habla dentro de tu corazón y con qué tú le vas a responder a ese corazón. ¿Cómo es que tú te conectas con los amigos para entonces responderle al Creador? Piensa en eso. Le quieres responder al Creador de una forma totalmente completa. Así que intenta de hablar de esa forma, a través de tu corazón. Tú y tu corazón hablen, y entonces verás que no es lo mismo. No es la misma cosa que lo que tú tenías antes de tratar esto. ¿Está bien? Vamos con Hadera 1. Buenos días. Yo quiero profundizar con esta pregunta del amigo de Turquía. ¿Podemos nosotros saltarnos este grado? Es decir, este grado de preguntar quién es Él para que yo escuche su voz. Porque hay aquellos amigos en la decena que a través de ese sobrellevamiento, ellos no hacen esta pregunta a donde ellos se dirigen. ¿Podemos dejar esta pregunta por un lado e incorporarnos con los amigos, Raf? A través de la incorporación con los amigos, tú puedes acercarte de una forma más directa a la corrección final, en un camino muy corto, así que traten de hacerlo desde ese punto de vista. Todo está frente de ustedes. ¿Qué pasó, Amit? Amit dice, los amigos están tratando de discernir cómo evitar ese estado en el que la persona se pregunta a sí mismo quién es el creador y por qué es que yo tengo que obedecer su voz. Raf, mira, ¿quién es el creador a quien yo tengo que obedecer su voz? No es la persona que está haciendo esta pregunta, sino que es la naturaleza misma de la persona a la que pregunta eso. Está existiendo eso. ¿Por qué es que la naturaleza de la persona, por qué yo tengo que hacer esto, escuchar esto, tengo que estudiar, tengo que hacer todo tipo de cosas, tengo que llevar todo tipo de límites en mi vida, digámoslo de esa forma? Ese es el tipo de preguntas que la naturaleza de la persona hace. Amit dice, sí, pero en este proceso la persona entonces va a alcanzar un estado en el que esa pregunta se clarifique, o nosotros simplemente podemos incorporarnos con los amigos y olvidarnos de esa pregunta, Raf. No, nosotros tenemos que clarificar qué tanto nosotros afrontamos al Creador, qué tanto somos opuestos al Creador, qué tanto no amamos al Creador y qué tanto inclusive odiamos al Creador, qué tanto somos opuestos con respecto al Creador. Y todo lo que el Creador activa hacia nosotros son condiciones de progreso para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos. Así que tenemos que avanzar a través de esas fuerzas opuestas. Latín 13, por favor. Rab, cuando entendemos la fe por encima de la razón y sabemos que tenemos fe por encima de la razón, anulamos la fuerza del faraón. Gracias.
No entendí la pregunta. Por favor, repítenla. Por favor, tradúzcanla o díganla otra vez. Cuando tenemos fe por encima de la razón, sentimos la fe por encima de la razón, anulamos la fuerza del faraón. Fe por encima de la razón. En fe por encima de la razón, nosotros ciertamente neutralizamos el poder del faraón, porque cuando yo estoy en fe por encima de la razón, yo estoy en la misma cualidad del Creador. Vas, claro, con respecto a mi nivel. Pero por ahora, para mientras, a través de esto, yo anulo al faraón. El faraón se sostiene de la razón y yo tengo que sostenerme por encima de la razón. Mujeres de latín 24. ¿Cómo podemos trabajar en la decena con el ego cuando compruebo que lo único que puedo hacer es anularlo? ¿Qué significa trabajar con el ego en la decena con mis amigas? גם עם האגו וגם נגד האגו שאני עובד, ambas cosas, con el ego y en contra del ego, yo de todos modos trabajo hacia la decena, hacia la conexión con mi decena, y así es como yo avanzo. Mujeres de Mac 21. Bueno, buen día, Raf. Sihón y Og y el faraón son personas mencionadas en este extracto, son distintas cualidades. ¿Cómo podemos distinguir entre ellas, Raf? Nosotros vamos a aprender esto más adelante, pero antes que todo nosotros tenemos que sentir. Tenemos que sentir que estos abren quiénes son estas cualidades que viven dentro de nosotros. Y nosotros vamos a avanzar a través de ellas, de nuestro trabajo con ellas, de nuestra conexión con estas cualidades. Sí, Raf, con respecto, acá dice que la segunda obstrucción es Israel. Es estar en contra de Israel. ¿Qué significa eso, Raf? Vamos a también observar esas cosas. Es algo que nosotros todavía no empezamos a estudiar. Pregunta, dice ¿esta segunda obstrucción es más cercana que la primera, Raf? Eso se lee en el extracto 65. Raf dice, no, eso lo vamos a hacer después. Vamos con, por favor, Ucrania otra vez. Ucrania. А детали этого действия раскроются потом. Иными словами, что такое отмена? Отмена это... ¿Cómo me puedo anular a mí mismo ante los amigos? ¿Qué es el anulamiento? ¿Es el anulamiento un tipo de que nos volvamos un cero? ¿Es una acción muy grande que podemos hacer? Raf. Anulamiento significa cuando yo anulo mi razón y yo acepto la razón del grupo, y a eso se le conoce como anulamiento, es decir, mi razón es opuesta, está en conflicto y por tanto yo no estoy de acuerdo con mis amigos. Yo solo tengo dos caminos acá, y yo ya sea que expreso mi desacuerdo y sigo en mi desacuerdo, o tengo que aceptar la idea o la razón de mis amigos y seguirla. Así que yo me anulo a mí mismo en lugar de aceptar mi razón. Yo acepto la razón del grupo, y esto significa que la persona se anula a sí misma. Pregunta.
Pero esta pregunta que dice, ¿quién es el creador para que yo lo escuche, para que yo escuche su voz? Eso es una pregunta que viene directamente. Digamos, yo decido, por ejemplo, no estar en una reunión ni en la clase y voy a hacer otra cosa en la corporalidad. ¿Significa que yo ya respondí a esta pregunta de forma negativa? Rab, mira, si tú no quieres escuchar, es como que si no quisieras escuchar al creador, le dice el Rab. El amigo dice, sí, Rab, mira, todos los pensamientos que te llegan y todos los sentimientos que te llegan a ti, ellos vienen del creador. Y tú entonces como que rechazas el llenado. Eso significa que tú estás en contra del creador acá. Disculpen, amigos, hay un retraso en el audio. Amiga de Petah Tikva 17, en el primer extracto me confundí un poco porque Rabash está describiendo como que el faraón tiene un corazón. Rab dice, sí, claro que sí, el faraón tenía un corazón. Claro que sí, tiene su corazón, está escrito. Está escrito que nadie más que el creador endureció el corazón del faraón. Pregunta a la amiga. Sí, pero esto me confunde porque nosotras siempre decimos que el creador es el bien que hace bien con el malvado y con el justo. ¿Cómo es posible de que él haga esto con el faraón entonces, Raf? El creador ama al faraón debido a que a través de él nos puede acercar a sí mismo. Él nos acerca, el creador mismo nos acerca a él. Pregunta. Pero ¿cómo es posible que el creador se sienta bien con el faraón si sabemos que el faraón hace una obra negativa, Raf? Mira, eso yo no sé. Yo estoy hablando acerca de los seres humanos. En la medida en la que el creador quiera acercar a los seres humanos, entonces él envía todo tipo de fuerzas que son avance en contra de él y por lo tanto él acerca a las personas como a veces lo hacemos nosotros mismos con los niños. Nosotros los despertamos de mejor forma, los volvemos más sensibles a lo que nosotros estamos hablando todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros hablamos de que alguien los pueda asustar y entonces a través de ese asusto ellos se acercan a nosotros. Entonces ellos empiezan a entender que su sentimiento se abre y ellos entonces mejor y mejor, de mejor forma, empiezan a sentir con una actitud correcta hacia estos eventos. Así que traten de ver estas cosas un poco más en nuestras vidas. ¿Eres Petah Tikva 10? Gracias, Raf. Con respecto a la pregunta del amigo de Ucrania, con respecto al anulamiento, cancelar mi opinión con respecto a la sociedad es algo loco, porque yo tengo una opinión. Raf, empieza a hablar más lento, por favor. Sí, disculpe, Raf, con respecto a la pregunta del amigo de Ucrania de anulamiento, yo anulo mi opinión con respecto a la opinión de la decena. Cuando hay una decisión en la decena, es muy fácil cancelar mi opinión con respecto a la opinión de la decena, pero hay muchas opiniones con respecto a las amigas. Tengo que anular mi opinión con respecto a cada una de las amigas que yo tengo en la decena. Rav dice, claro que sí. ¿Cuál es el problema acá? En la medida en la que yo tenga la oportunidad para anularme, yo tengo que hacerlo. La amiga dice, no importa lo que diga la amiga, yo me anulo ante lo que dice mi amiga. Rav dice, sí. ¿Sí? Lo más importante es que tú tienes la oportunidad de anularte a ti misma y no importa qué obtenga de ello. La amiga dice, no necesito yo no tengo que considerar hacer las cosas con respecto a darle contexto al creador. Rav dice, no, ante ti tienes dos opciones. La primera es que tú no te anules o que sí. Eso es todo lo que tú tienes. Tú no puedes revisar qué es mejor o qué es peor acá o qué opiniones existen de más o de menos. No. Tú tampoco puedes descubrir si tú estás dándole contento al creador o no, exactamente. Sin embargo, estas
estas dos opciones tienes o te anulas. Si tú te anulas, ciertamente estás haciendo lo correcto, pues que no te anules tampoco, ¿verdad? Si tú sientes que solo tú piensas de esta forma, con un punto de vista claro, que tú estás certera de que debes hacer esto, y todas las demás quizás estén en una diferencia, en un distinto punto de vista, y tú te nulificas ante tus amigas, tú obtienes más y más crecimiento, creces más fuertemente. Esto hay que aprenderlo, claro que sí, no es algo que tú tienes que hacer de inmediato, no lo haces por hacerlo, sino que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. ¿Está claro? Bien. Bien. ¿Qué pasa con las mujeres de Hebreo 2? Adelante. Gracias. Con respecto a este discernimiento de Sonia, si yo me anulo a mí misma ante cualquier opinión de las amigas en la decena, ¿cómo yo alcanzo el verdadero discernimiento del análisis correcto? Mira, el Rav dice, si yo me anulo con respecto a la decena, yo estoy en la verdad. En la medida en la que yo sienta con respecto a mi mente que esto está en contra de mi razón, que está en contra de mis emociones, que todo está equivocado, pero si hay una decena delante de mí y ellos piensan de una forma distinta, entonces yo tengo que aceptar esto, y de ese momento hacia adelante yo trato de pensar y hacer las cosas con respecto a lo que la decena me está exigiendo. Pregunta. Sí, tengo un ejemplo. ¿Puedo darle el ejemplo para poder preguntarle? Raf, acá no hay nada más que puedas entender, yo ya te lo expliqué. Solo tienes que reconocer cuál es tu razón y cuál es la razón de tus amigas, y convierte entonces tu razón hacia la razón de tus amigas. La amiga dice, sí, pero si yo tengo contradicciones dentro de mí gracias al anulamiento, mira, cómetelas. Cómete esas dudas que tienes. La amiga dice, sí, pero estas contradicciones se establecerán dentro de mí. Rav dice, a mí no me importa. Y si lo hacen o no, eso no es importante. Estas cosas te van a volver el monte Sinaí para ti. Nueva York 4. Rav, ¿qué significa qué significa que el faraón vio la fuerza del Creador y no se arrepintió? Raf. Porque esa era su misión. El faraón realmente está haciendo lo que el Creador le está diciendo que haga. Es la misma fuerza del Creador. Pero con la excepción de que tiene que ejecutar esa misión para poder atraernos hacia el Creador. ¿Hacia? Nosotros podemos continuar el discernimiento acerca del anulamiento. Mire, digamos, la decena está haciendo una acción para el clima mundial y está claro. Hay direcciones muy claras para esta acción, pero los amigos en la decena tienen distintos puntos de vista. ¿Cómo me puedo anular mi opinión? ¿Qué hago en ese estado? ¿Me anulo o no? Raf. Tú necesitas ayudar a la decena a que revele su opinión. Y ante todos, tú dices que quieres dejar tu opinión por un lado y seguir la opinión que ellos tengan. Así como Rabash decía que tienes que anularte ante tu decena. El amigo dice, ¿qué significa eso de que la decena revela su opinión? No lo entendí. Raf. Ellos dicen lo que necesitan hacer, y esa es la razón de la decena. El amigo dice,
Sí, pero a pesar de que nosotros tengamos direcciones correctas y claras acerca de qué tenemos que hacer con respecto al crimen mundial, hay dudas. Rav dice, yo no sé de qué estás hablando. Hay direcciones del crimen mundial, de Rabash, de Baal Sulam, de mí, de las decenas. Mira, la decena últimamente tiene que revelar su opinión misma. Si su opinión es opuesta con respecto a ti, tú tienes que cambiarte a ti mismo y estar de acuerdo a lo que la decena está diciendo. Tienes que leer otra vez los artículos de Rabash con respecto a la sociedad para entender esto, para poder trabajar claramente. Turquía 4. If we trust the Creator above all else, will it complete the job for us? No se entendió la pregunta, amigos, disculpen. Su inglés es muy quebrado. Rav dice, lo que haga yo no lo sé. Lo más importante para mí es hacer lo que se me pide hacer. Por eso es de que realmente la pregunta que tú hiciste no es una pregunta. ¿Qué es lo que pase después? Y yo borro completamente lo que pase del horizonte, inclusive. How can we trust the Creator? When will we trust? When will He help? Uy. El amigo dice, ¿cómo podemos creer en el Creador? ¿Cómo podemos tener fe en el Creador? ¿Cuándo será que Él nos ayudará? Rav. Es posible que tú confíes en el Creador en la medida en la que tú confíes en tus amigos, porque el Creador está dentro de los amigos. Entre más tú descubras el corazón de los amigos, ese corazón general de la decena, ese corazón que incluye a todos, ahí tú puedes sentir al Creador y conectarte con Él e incorporarte con Él. Rav, ¿le puedo hacer otra pregunta? Dice otro amigo. ¿Qué hacer? No, disculpen, no, vamos con Kiev 2. Рав, об отмене. Можно сказать чуть по-другому, что отмена — это понижение значимости, важности своего мнения перед мнением группы. Con respecto al anulamiento, podremos decir entonces que el anulamiento es hacer más pequeña mi importancia con respecto a la importancia de la opinión de la decena, porque yo no puedo anular mi opinión completamente. Mi opinión va a existir dentro de mí, pero disminuir la importancia que tiene mi opinión con respecto a la decena o relativa a lo de los otros amigos, ¿esto se le considera como un anulamiento, Rav? Sí, es posible que tú expreses de esta forma, pero antes que todo, corrige tu micrófono, no se te escucha. Moscú, por favor. No se te escucha. No se les escucha, amigos de Moscú. Bien. Carmiel, por favor. Gracias, Raf. Siguiendo ese análisis de lo que es el anulamiento, pareciera que no existe, pareciera que no hay diferencia entre quién es el Señor para que yo siga su voz y quiénes son los amigos para que yo escuche su voz. Y realmente no hay diferencia de esa, Rav. Vamos con Bilisi. Shabbat Shalom, Rav. Rav, mire. El ego de la decena y del grupo es la fuente de miedo. ¿Cómo trabajar correctamente con este miedo para poder darle contento a la decena e incluirme con ellos, Raf? Tienes que estar de acuerdo con lo que la decena diga. Tienes que estar de acuerdo con tus amigos constantemente, a pesar de que ellos para ti no estén en lo correcto. Vamos con mujeres de Hebreo 1. No. ¿Le puedo hacer una pregunta práctica con respecto a la lección de la matutina acerca del anulamiento durante la lección? Hay amigas en la decena que piensan que nosotras tendremos que estar en nuestra habitación de Galaxy, pero las reglas dicen que si no hay 4 amigas con las cámaras abiertas, nosotros tenemos que reunirnos acá en esta habitación de mujeres de Hebreo 1. Con respecto al anulamiento, ¿qué es correcto hacer? ¿Cuál es la mejor forma de estar en la lección en la mañana, Raf?
Lo más importante es que estén juntas durante la lección, en lo más que puedan, inclusive que estén divididas en decenas o en grupos. Traten de estar unidas ahí. Yo no pienso que yo no creo que esto vaya a durar mucho tiempo. Vamos a tener que buscar nuevas conexiones de conexión. Lo más importante es que mantengamos la conexión entre nosotros. La conexión tenemos que mantenerla lo más que podamos. Mujeres de Francia 1. Hola, Raf, amigos. Con respecto al anulamiento, Raf, ¿es importante expresar mi opinión antes de que me anule a mí misma? Raf, necesitas anularte en la medida en la que puedas para que sea claro para el grupo que tú te acabas de anular. Pero ella dice si tiene que expresar su opinión antes de anularse, ¿ella también tiene que contribuir su opinión o no? Raf. Sí, claro que sí, típicamente así se hace. Tenemos que acercarnos los unos a los otros y solo lo hacemos a través de dar nuestra opinión. En la sabiduría de la Kabbalah, nosotros nos conectamos en un corazón único y común. Ese corazón común es el Creador. Y nosotros tenemos que estar cercanos los unos a los otros, pregunta. Entonces, no es que una persona se ponga en silencio y que cancele su opinión y que que esté en un estado de letargo. No. Rav dice, no. La persona tiene que sentir que se abre como una rosa, así como la historia del Zohar acerca de la rosa. Nosotros vamos a aprender más adelante acerca de estas cosas también. ¿Qué significa abrirse a uno mismo? ¿Rusia? Пожалуйста. Вот такой вопрос. Отменить — это то же самое, что уступить товарищу? Или это что-то другое? Anularse es como hacer una concesión para un amigo o es algo más. Raf. Hacer concesiones o anulamiento son dos cosas distintas. Tú no cites las diferencias, pero gradualmente tú vas a entender las diferencias que existen. Hay momentos para anularse y otros momentos para hacer concesiones. Kafkas de Mujeres 1. Nosotras realmente nos gusta el tema del anulamiento en la decena. No solo es con respecto a las concesiones, sino que, digamos, hay unos contrastes que aparecen en las opiniones entre las amigas. Y yo reconozco que no puedo soportar el ego de las amigas, ni ellas el mío. El anulamiento, entonces, es cuando yo me pongo fuera del camino para poder ver a través del punto de vista de mis amigas, a través de sus ojos, cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. El Rav dice, sí, el siguiente paso es el mismo, pero en otro nivel. La amiga dice, entonces tenemos que profundizar más y más y más en esto. Rav, claro que sí, hasta que ustedes anulen su ego completamente. F3. Такая ситуация. Я вчера получил капельку сил для работы, и сегодня уже не хочу идти объединяться. Aquí tenemos un escenario. Por ejemplo, ayer yo recibí un poquito de fuerza para hacer el trabajo. El día de hoy yo no tengo esa fuerza. Yo no quiero conectarme con los amigos. Yo siento que ya tengo un contacto con el Creador por mí mismo. ¿Qué es el trabajo que tengo que hacer? Esto se le conoce como la pesadez del corazón, Raf. ¿Cómo puedes siquiera pensar que vas a avanzar si tú no estás avanzando con respecto a la conexión de tus amigos? El amigo dice, yo siento el llenado, que todo está bien conmigo y que yo estoy bien. Raf dice, sí, todo está bien contigo, pero eso no es espiritual. Lo que estás haciendo no es espiritual. Я как раз об этом хотел спросить. То есть я же могу не замечать какое-то время даже, что у меня вот такие мысли. Yo te digo que eso no es bueno para la espiritualidad. El amigo dice, sí, exactamente por eso le quiero preguntar. Yo inclusive me puedo salir si yo me siento lleno en estos momentos, Raf.
antes de que tú entres a la decena, antes de que vengas en la mañana a tu grupo? Pregúntate a ti mismo para qué vienes, para qué, con qué razón estás viniendo, qué es lo que tú quieres del Creador, de la decena, de ti mismo. Analiza estas cosas. ¿De qué forma tú quieres verte a ti mismo después de la decena? Después de las reuniones, después de las comidas, inclusive. ¿De qué forma te quieres ver a ti mismo? Y solo de esta forma tú empiezas ese trabajo verdadero en el grupo. El amigo dice: Раф, я пытаюсь наладить контакт с товарищами, и в тех местах, где, совсем не могу понять поведение, допустим, то пытаюсь ставить себя на место Sí, товарища. disculpe, ¿puedo agregar algo más en una cuestión específica? Mire, yo trato de conectarme con los amigos y lo que yo no puedo entender es, yo estoy realmente tratando de ponerme en el lugar de los amigos y hacer las preguntas desde allí, pero Вопрос внутри, кто такой Творец, чтобы, то есть я могу, когда у меня отягощение сердца, я могу даже без esa этого pesadez del вопроса, кто такой corazón, Творец, чтобы я выполнял его. cuando yo tengo esa pesadez, То есть вот отягощение — это когда от меня скрыто yo мое плохое состояние. ni siquiera puedo afrontar esta pregunta. Es decir, la pesadez es cuando ese estado ocultado no lo puedo ver. ¿Lo entendí de forma correcta? O quizás mejor hago la pregunta más tarde. Mira, lo importante es que continúes. Trata de preguntarte a ti mismo de todos modos, ¿para qué es que estoy viniendo a la lección, a la decena? ¿Para qué me estoy conectando? ¿Qué quiero de ellos? Ну вот, если я хочу Y немножко, hazte una если мне pregunta más profunda. достаточно ¿Qué чуть-чуть, puedo то я darles a хорошо ellos? ушел. Pregunta. А если мне все время мало, то я вот не отрываюсь совсем никогда. И хотелось бы, Entonces, si yo siento чтобы que un poquito es suficiente, yo vengo y me voy. Pero si yo siento que nada es suficiente, yo no me desconecto, ¿verdad, Raf? ¿Qué les estás dando a ellos en cada momento? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué anhelas recibir de ellos en cada momento? El amigo dice: muchas gracias, Raf. Voy a pensar en esto. Italia 1. Il mio lavoro diventa più difficile oppure diventa più facile, dato che ho più motivi per chiedere al Boré di Con esta combattere pesadez del corazón, mi trabajo entonces se vuelve más difícil o más fácil. Porque yo tengo más razones para pedirle al Creador para que él luche por mí, Raf. Acá es un trabajo distinto. Yo quiero que el Creador venga y termine mi trabajo. Tengo que pensar entonces en qué condiciones tiene que existir entre el Creador y yo para que nosotros seamos socios, para que Él haga el trabajo por mí. Tenemos que tener esa restricción, la luz reflejada, la pantalla. Yo necesito una gran inversión como preparación para esto, para que yo entonces sea merecedor de la ayuda del Creador, para poder sentir esa luz que Él envía y que yo sepa entonces cómo trabajar con la luz. Y entonces el Señor va a terminar el trabajo para mí. El amigo dice: entonces, Raf, de esta forma en la que estoy trabajando, el esfuerzo crece, el sufrimiento crece. ¿Qué significa esa incrementación del trabajo? Ese incremento del trabajo, Raf. Entre más avances, tú puedes ver que tú estás trabajando. Tú tienes más trabajo con tu deseo egoísta más grande y el corazón se vuelve más difícil. Y entonces el corazón exige más escrutinio, más análisis, más esfuerzos mentales, más esfuerzos emocionales. Es lo mismo en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú ves a los niños, tú ves todos los problemas que ellos afrontan. Ellos lloran, ellos gritan, ellos se pelean.
¿Qué tipo de problemas pueden tener los niños con respecto a los problemas que nosotros tenemos? ¿Ves? Así es como nosotros crecemos. Baltia 3, por favor. Перед тем, как отменить свое мнение, я должен выразить свое мнение в десятке, или я должен молчать и отменяться молча? Если ты полностью отменился перед десяткой, antes de que yo anule mi razón, ¿tengo que expresar mi razón o me callo? Rav, tienes que anular tu razón ante la decena. Но все равно тебе надо выяснить что-то. Ты можешь спросить у них и выяснить с ними. Antes de que llegues a la conclusión del trabajo, tú tienes que escudriñar las cosas con tu decena y llegar a la decisión que te vas a anular. Por eso es de que yo necesito a la decena para que yo pueda cambiar mi forma de ser. Por lo tanto, no importa que esté ante mí. Yo tomo ese deseo de la decena, la autoridad de la decena, y yo estoy seguro entonces en cada momento de que yo estoy haciendo lo correcto en la dirección del Creador. Inclusive si yo no lo hago de forma correcta, Él me va a corregir porque lo estoy haciendo dentro de la decena. Moscú. Hola, Rav, ¿nos escucha? Rav dice que sí. El amigo dice, страх и настороженность, что вот-вот Творец даст добавку, и мне это надо правильно принять. Nosotros tenemos un temor de que el Creador me dé algo agregado y que no lo pueda aceptar de forma correcta. Rav dice, no tengas miedo, mira a tus amigos, mira todas las personas que tienes alrededor tuyo, porque tienes miedo. Sí, Rav, yo estoy de acuerdo, pero yo tengo no me asusto de ellos, sino que yo tengo miedo de mí mismo, de que yo no pueda recibir ni dirigir correctamente todo con respecto a la conexión para poder conectarme más. Rav, ¿y tú no tienes miedo entonces de equivocarte? Rav, todavía no he llegado. Disculpe, Rav, no he llegado a este miedo. Rav dice, miren, tienes que tratar de estar junto con tus amigos en lo más que puedas para que no tengas miedo de cometer errores. Vamos con Mujeres de Unidad. Buenos días, Rav, amigos. Nosotras escuchamos que necesitamos revelar la razón de la decena. ¿Qué es eso, Rav? Rav, ¿eso tiene que ver con la mayoría de la decena? Rav dice, no, la decena es una decena y no hay mayores ni menores números. La amiga dice, de todos modos tenemos que llegar a ese punto de vista único de la decena, ¿verdad, Rav? Sí, tenemos que discutir las cosas, ustedes tienen que decir las cosas y eventualmente ustedes tienen que llegar a una decisión común, si no, ustedes no tendrían una vasija. La amiga dice, sí, Rav, pero si nosotros no alcanzamos esa opinión común, ¿cómo le hacemos? Y la decena no puede llegar a esa conclusión, Rav. Si ustedes no pueden llegar a esa conclusión como una decena, ustedes no son decena. Ustedes solo son un grupo de personas, pero no son una decena. Mujeres de Alemania 8. Gracias por la oportunidad para poder hacer mi pregunta, Rav. Yo me pregunto a mí misma, ¿qué le puedo dar a mis amigas? Cuando yo hago esa pregunta, yo siempre recuerdo las palabras de Rabás, que yo no le puedo dar nada a mis amigas más que la plegaria. ¿Esa es la respuesta correcta? Final, la última que tengo la conclusión. Rav, tú tienes que darle todo tu corazón, todo tu cerebro, todo lo que tú tengas a tus amigas. Tienes que estar de acuerdo en todo, en tus pensamientos y sentimientos con tus amigas de la decena. Vamos con Moscú, por favor. Moscú de Mujeres 18. Hola, Rav. Hola, querido grupo. Con respecto a la pregunta de las amigas, esta cadena de acciones para expresar mi punto de vista en la decena, para abrirme a mí misma como una rosa, ¿nos podría usted describir este proceso interno? Rav dice no.
No, ustedes mismas tienen que descubrir este proceso. Tiene que existir esa necesidad ante ustedes para que ustedes puedan hacer este proceso. Hebreo de Mujeres 2. Después de la acción de anulamiento hacia la decena, yo básicamente me digo a mí misma que el Creador está trabajando hacia mi beneficio y entonces el ego resiste, está sufriendo. ¿Qué hago con este pensamiento, Raf? Raf, no entiendo lo que estás diciendo. Pregunta otra vez. La amiga dice, yo anulo mi opinión con respecto a mi decena, pero el ego me dice que el punto de vista de la decena es mejor para que sea más fácil para mí. Entonces, ¿significa que yo realmente no me abrí correctamente? Raf, ¿la opinión de la decena es opuesta a la tuya? La amiga dice, sí, esa es la situación, pero yo me digo a mí misma que el Creador está trabajando a través de la decena para mi beneficio. Mi pregunta es, ¿y ese pensamiento arruinará el anulamiento o eso está bien? Raf, mira, veamos la intención que tienes. ¿Quieres conectarte con tus amigas en la decena sobre tu intención? Gracias por la pregunta, Raf. Vamos a escudriñar eso más adelante. Y uno, nosotros hablamos acerca del anulamiento hacia los amigos en la decena, de salir de mí mismo, de salir de mi ego de Egipto. Es inclusive posible, Rav, salir de mí mismo y completamente anularme ante mis amigos sin condiciones que sean una constante, una ganancia constante, es decir, de que yo esté persiguiendo mi propia cola. ¿Puedo salirme de mí mismo para poderme anular ante la decena, Rav? Claro que sí es posible. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar. En el final de la corrección, el amigo dice, yo quiero entender cómo inclusive anhelar esa cosa. ¿Cuál es la meta acá, Rav? Tú tienes que anhelar esto porque a través de anularte, de esa forma, tú borras tu ego. Tú lo destruyes. Tú en su lugar, entonces alcanzas una vasija general. Querido Raf, tengo una pregunta de las amigas de Chile. Es la siguiente. ¿Uno debe anularse a pesar que veo actos y palabras que van claramente en contra del otorgamiento? ¿O si van al precipicio, debo también anularme? לא. אם את רואה שבאמת כך הם מדברים או חושבים, אז את צריכה להיכנס ולברר יחד איתם. No. Si tú ves que esto realmente es lo que ellas piensan, tú tienes que estar en esa discusión. Mira, anularse tiene que hacerse después de que tú estás de que ya analizaste y escuchaste lo que ellas dijeron. Anular significa que yo voy en contra de lo que yo deseo y voy a favor de lo que las amigas quieren. Y a mí no me importa si es correcto o no, si yo soy capaz de hacer esto o no. El anulamiento tiene que ser hecho de una forma responsable. Mujeres Mac 21. Доброе утро, дорогое мировое сердце. Учитель, скажите, пожалуйста, вот во время Конгресса родилось какое-то абсолютное доверие к подругам. И благодаря урокам и благодаря вкладу подруг в работу десятки существует в сердце полное доверие. Durante el Congreso, una sensación de entrega y confianza total con respecto a las amigas. Y durante la clase, la confianza y la entrega es con respecto al Creador.
Ahora la pregunta, si hay una sensación de equilibrio entre la derecha y la izquierda, ¿qué pedir al Creador? ¿Cómo ayudar a los amigos? Rav, que el Creador me revele más mi corazón y eso es todo. Kiev 3. Artyom. Cuando me siento mal de una forma insoportable, de eso que los amigos no quieren conectarse conmigo, entre ellos, yo le lloro al Creador y durante horas vierto mi corazón y me quejo. Bueno, lloré un poco, quejé un poco, me abrazó, me tranquilizó, está todo bien. Eso tiene que alcanzarme, que yo me tranquilicé, o que yo tengo que tener una conexión más profunda a partir de la plegaria. Vos как ты упрашиваешь Творца объединиться с товарищами, как ты... ¿Cómo le pedís al Creador de conectarte con los amigos? O no sé, yo pienso que hace falta evaluar estos estados de nuevo para que estos sean más breves e intensivos y que vos puedas trabajar con ellos de forma operativa, práctica. Pensalo. Да, я просто хотел, вот я когда вижу товарища, вот Артема, когда он так переживает, задает Cuando yo veo a un amigo, digamos, Artyom es muy emocional y hace preguntas y llega a estados. Y yo de todo eso estoy a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En la medida que avanzamos y nos alejamos. La última pregunta que hice fue hace 1 año y medio. Algo me desconectó, yo veo como él pregunta, como Artyom pregunta, y ¿qué es lo que me pasa y cómo trabajar con eso? ¿Qué es lo que el Creador me está mostrando? El Creador te muestra que puede ser que no tengas trabajo independiente. Vos, antes de la clase, tenés que leer los textos que vamos a leer y escribir las preguntas que te surgen. Y después tenés que participar en la clarificación de las preguntas. Здравствуйте, Раф. Должны ли мы чувствовать, как помогаем каждой подруге удерживаться в отмене, тем, что все... ¿Acaso tenemos que sentir cómo ayudamos a cada una de las amigas a sostener la anulación por medio de eso que como decena entramos al corazón de la amiga? Rav dice, hagan así, que eso es bueno. Italia 3. Buongiorno Rav. Cosa succede alla mia ragione, alla ragione della decina a lezione del mattino, se arrivo... ¿Qué es lo que le sucede a mi razón y a la razón de la decena si yo llego con preguntas exactas o si llego sin preguntas? ¿Es deseable leer antes de la clase material de estudio? Pero hay que tener cuidado que eso no me quite mi interés del material de estudio y que yo no escuche y que no entre en las clarificaciones junto con el grupo. Es deseable anotar estas preguntas y de esta manera vamos a avanzar de una forma más objetiva. У меня давно вопрос такой. Каждый раз на уроке, когда я пытаюсь
Tengo una pregunta ya mucho tiempo. Cada vez que en la clase yo trato de salir de mí mismo de forma absoluta y me di cuenta que después de un tiempo empiezo a sentirme muy mal, incluso físicamente, que me desconecto de esta acción. De vez en vez esto sucede durante meses ya. Trato de cambiarlo. ¿Acaso son acciones correctas que hago? Rav, vos tenés que sentir que estás en el Creador. Y aunque no lo sientas, Él está cerca tuyo. Tendrías que anhelar sentirte dentro de Él como un niño, un embrión en el vientre materno. Entonces trata de hacerlo. Mujeres, Latín 13. Hola Rap y amigos. Rap, cuando usted refiere sobre el escrutinio en la decena, ¿eso quiere decir que es la suma de lo que siente o piensa cada amiga? ¿Y eso significa un resumen? No. Bueno, piensen en eso. Piénsenlo. Italia 4. בוקר טוב רב, בוקר טוב לכולם. כשאני מקבל הקפדת הלב ואני מנסה להתבטל כלפי העשירייה, Cuando yo recibo pesadez del corazón y trato de anularme ante la decena, ¿cómo sé si hago algo bueno para ellos? Rav, únicamente si estás cerca de la decena. Pregunta, ¿cerca de la decena significa que yo los sirvo a ellos? Rav dice, ¿cómo escribe Rabash? España 2, mujeres. Sí, gracias, Rav. Es con respecto a la anulación ante esta opinión de la decena. Pareciera que anularme ante esta opinión de la decena general es lógico, es como más fácil o razonable, pero a veces pareciera que somos 10 egoístas intentando anularnos y eso es como más difícil, es como que solo un milagro podría hacerlo. ¿Cómo lograr esa anulación cuando hay esa sensación de que somos 10 opiniones totalmente diferentes intentando unificarse? No importa. No importa que ustedes sean 10, sino lo que importa es hasta cuánto que ustedes quieren llegar a la anulación de cada una y en el punto de conexión entre ustedes haya 0 y que no haya deseo de recibir ni deseo de otorgar, porque también es egoísta. Y nada, solo sentir que somos ceros. Y con este cero absoluto, especial, unificado, ahí queremos sentir al Creador. Y ese es el lugar donde comienza su revelación. Cuando yo me anulo con respecto a todas las amigas, y con eso se llama que yo me anulo con respecto al Creador. Asia. תודה רב, בוקר טוב, כלי עולמי. בהמשך לשאלה והבירור עם הרב מקייב 3,
¿Acaso, a continuación de la pregunta de Kiev 3, cuando nosotros nos desarmamos, ese es el momento de gratitud y volver a trabajar? Rav dice, nosotros tenemos que clarificar entre nosotros un nuevo punto de trabajo y continuamos. Turquía 8, mujeres. Hello, Rav. Hello, Berkeley. I need to justify the plan for annulment of ego. Yo tengo que justificar al amigo para anular el ego. ¿De dónde obtengo fuerzas para eso? Si no tenés estas fuerzas, pedile, rezá al Creador. Eso es lo que te puedo decir. ¿Está bien? Nos queda Mujeres Unity. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Рав, драгоценная группа. Hola, querido Rav, querido grupo. Hoy escuchamos mucho acerca de la opinión del grupo. ¿Acaso revelar la opinión en el grupo es la razón del grupo? Rav dice, no, eso está cerca de la opinión del Creador, generalmente. שלום. רציתי לשאול מצד הכרת הרע לשאלת פרעה. Por parte del reconocimiento del mal del lado del faraón, nosotros aprendemos que antes de la corrección, todo es en realidad una intención de autocomplacernos. Mi pregunta es, ¿cuál es el placer del faraón de ponerse, de erguirse y proclamar quién es el creador para que yo escuche su voz? Rav dice, faraón y el creador en realidad son la misma fuerza, que de esta manera estas dos fuerzas se manifiestan ante la persona como para educarla, para que crezca. Y de esta forma nosotros crecemos por medio, así como vemos la historia de Moshe, que va al faraón, que va al creador y que está en todo tipo de tormentos y clarificaciones, y así es como tenemos que hacer nosotros. Pregunta, eso queda claro, pero quería preguntar en la decena, por ejemplo. Un amigo tiene una opinión y yo me opongo a esa opinión. Tengo un montón de justificaciones por qué pienso que yo tengo razón y él está equivocado, pero si entiendo correctamente, toda mi intención es únicamente complacerme a mí mismo. Entonces, en esta oposición yo pienso que me voy a ganar algún placer para mí mismo. ¿Eso es correcto? Depende de lo que se trate. Si esto es como el grupo existe con respecto a la organización, procesos, comidas, costumbres, esto es una cosa, eso lo tenés que aclarar y no dejar que eso fluya como es. Si esto se trata de las relaciones entre los amigos, entonces vos tenés que esperar, investigar. Puede ser que vos tengas razón, puede ser que el amigo tenga la razón y puede ser que ambos tengan razón. Entonces quizás hay que aclararlo en el grupo, pero estas son cosas que hay que darles tiempo. Pronto, entonces hay que aclarar las cosas entre
relaciones relativas. Vemos que surgen estas preguntas. En realidad es como un regalo que el Creador le da a la persona y no es una pesadez. Rav dice, por supuesto que sin nuestras clarificaciones en el grupo no vamos a avanzar. Está escrito del amor a las criaturas al amor al Creador. Pregunta, entonces, ¿por qué se despierta una sensación desagradable de estas preguntas y no una sensación de alegría y amor entre nosotros y grandeza? Nuestro ego juega y nos da la posibilidad de ser más flexibles. Pregunta, ¿qué hay en este trabajo de por encima de la razón que nos da fuerzas sobrehumanas? Rav dice, por supuesto, porque es por encima de la razón. Cuando yo me elevo por encima de la razón y quiero conectarme con el Creador y recibo sus pensamientos, sus opiniones, y en algo yo en realidad estoy remontando al grado de él. Pregunta, entonces estas fuerzas, también el faraón y también las otras fuerzas, es toda una revelación del Creador. Rav dice, sí, por supuesto. Pregunta, entonces él me está acercándome a él, a estar más adherido a él y yo en realidad no lo siento. ¿Cuál es la plegaria? Rav dice, tu plegaria es anularte ante el grupo y recibir de ellos opiniones y fuerzas. Y por medio de ello vas a avanzar más. Que vas a tener más dificultades, más problemas, y sobre ello vas a tener que remontarte, ascender al monte del Señor. Última cosa, perdón que insisto, pero yo siento que en estos puntos el Creador te cuestiona, te pregunta, ¿hasta cuánto me quieres a mí? ¿Hasta cuánto quieres conexión conmigo? ¿Y cuál es la respuesta que yo tengo que dar ahí? Rav dice, hasta el final. Pregunta, ¿qué es hasta el final? Rav dice, ¿cuánto quiero el Creador? ¿Cuánto quiero estar en conexión con él? Hasta el final, hasta sin fin, hasta Ensof. Pregunta, ¿y pedir por eso? Rav dice, sí, sí, sí. הרב, אמרת שאם אתם לא מגיעים להסכמה משותפת, אתם לא עשירייה. Rav, usted dijo que si nosotros no llegamos a un acuerdo en común, ustedes no son una decena. En la decena no hay una decisión sobre un incidente que sucedió. ¿Cómo llegar a eso? Rav dice, puede ser que no hay decisión y no va a haber decisión, puede ser que sea dentro de 1 o 2 años. Pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia? Rav dice, vos no podés llegar a todas estas decisiones hoy, ahora. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una cosa que no hay una decisión, no hay un acuerdo, porque nadie se pone de acuerdo, o porque todos están dispuestos a anularse, pero no hay una opinión en común? Rav dice, entonces toda su anulación no vale nada. Pregunta, ¿qué hacer? Rav dice, no hagan nada, no pueden solucionar el problema. Pregunta, ¿qué? ¿No somos una decena? Rav dice, solo una decena, pero no está clarificada para el próximo grado. Pregunta, lo que ustedes quieren, eso me queda claro. ¿Por qué no pueden entender que nosotros no podemos avanzar de acuerdo a lo que me da la gana, sino que hay grados a los cuales puedo ascender, hay grados a los cuales no puedo ascender, no puedo? ¿Y qué voy a hacer? Yo me encuentro donde me encuentro y rejunto las fuerzas, junto pruebas. Pregunta, yo pienso que somos una decena fuerte, pero hay algo en los cuales no podemos llegar. Rav dice, decena fuerte. Qué niños pequeños, se ríe Rav. Pregunta, ¿qué es una decena fuerte en nuestro estado? ¿Qué? Dentro de 100 años vamos a hacer una decena, algo semejante a una verdadera decena.
Ravi dice, desealo. Hay que desear ser un héroe. Eso es muy bueno. Pregunta, ¿cómo se le puede ayudar una decena así que otras decenas ayuden a esta decena? Ravi, estamos todos juntos y todos ayudamos unos a otros. En lo que aclaramos todos, esto va pasando de uno para otro, de una decena a otra. Y de esta manera vamos a llegar a las correcciones. Lo principal es no parar. Pregunta, quizás a una decena así se puede invitar a otra decena, invitar a la reunión de amigos, crear una conexión que ayude a aclarar este punto que no nos ayuda. No pueden hacerlo solos. Dice, en la época de Rabash eso no se acostumbraba a hacer eso. Hay que leer, estudiar, aprender de las cosas que nosotros vamos leyendo, o a través de la comprensión o de la luz que reforma vamos a recibir alguna mente adicional. Y ahí continuamos. Mujeres de Brasil 1. Shalom, Rav. A question of my friends. Giving my opinion is also Pregunta de una amiga. to the 10. If I can Dar myself, mi opinión a la decena, eso aporta a la decena, pero si yo me anulo, no doy mi opinión. ¿Cuál es la opinión de la decena si todos se anulan? Eso no sé lo que decir. Si nadie dice nada, entonces eso no es bueno. Nosotros igualmente tenemos que llegar a una situación en que todos hablan ante todos, y a partir de eso nosotros discernimos la opinión general, común, promedio, incluso que no hablamos de eso, de un resumen de la asamblea, de la reunión, pero dentro de cada uno hubo como del debate mismo, en cada uno se forma un resumen. Petach Tikva 6. Pregunta de un gran amigo. Dice, yo necesito una situación física que me impide conectarme con los amigos para que sentir que yo lo necesito. Yo no sé cómo obtener esa carencia sin esa desconexión. ¿Qué puedo hacer? Ravisé. Pensá por medio de qué vas a avanzar hacia el propósito de la vida. Y vas a ver que, aparte de que eso que vos vas a alcanzar el propósito de la vida en el centro de conexión entre ustedes, y fuera de eso no tenés otro camino. Mujeres de Mac 39. Buen día, querido maestro, Cli Mundial. Tenemos una pregunta de una amiga de otro grupo. El internet de ella es débil y ella pidió preguntar, cuando hay una disputa entre dos amigas, ¿acaso sería mejor hacer una clarificación en la decena para entender la opinión verdadera de la decena con respecto a la disputa? Ravi, a veces sí, a veces no, yo no puedo decir. Petach Tikva 38. Rav, איך למצוא מרכז הביטול בינינו בלי זה שאנחנו מבררים משהו? ¿Cómo encontrar el centro de anulación entre nosotros sin clarificar algo? בלי זה שאנחנו מבררים משהו, דיבורים על זה. Sin hablar de eso. Ravi, no se puede. No se puede. ¿Dónde nos vamos a conectar juntos en un solo corazón, en un solo deseo? Tel Aviv 3.
¿Cuál es la relación entre el faraón y la adhesión? Y la respuesta del faraón que él nos agranda eso. ¿Cómo nosotros no podemos evitar entrar en tristeza y autocompasión? Porque ustedes tienen que hallar el camino. Pregúntenselo a ustedes mismos varias veces y después veremos. Buenos días, Rafa. Buenos días, amigos. Hablamos mucho de dar nuestra opinión de la decena, pero ¿cómo escuchar a los amigos? ¿Cómo pasar de dar mi opinión a intentar más sentir y escuchar a los amigos? Tratar de acercarse, no hay lo que decir acá. Yo tengo que sentir al amigo que él, unas veces como mi bebé, que yo trato de ver qué es lo que él quiere y yo trato de alegrarlo y abrazarlo y así que tenga calor. Y yo de todas estas formas de acercamiento, yo al fin y al cabo abro mi corazón para escuchar lo que él dice, entender lo que él quiere. Mujeres de Mac 26. Querido Rav, usted dijo que el Rav le costaba incluso comer. Yo veo que cualquier cosa que me es fácil no me da ningún placer. Y yo veo que antes era fácil y que ahora todo me exige sobreponerme. Entonces, ¿cómo se puede construir la intención correcta? No sé lo que decirte. Imagínate que tenés 10 amigas y vos querés llorar ante ellas, contarles lo que te duele y que ellas se apiaden de ti y que te cuenten y que te abracen y que ellas compartan lo que ellas sienten. Eso es lo que en realidad la persona quiere. Trata así alguna vez, abrirte. Pregunta, pero eso es autorrecepción. ¿Cómo se puede construirlo como un otorgamiento? Vos le propones a ellas abrir el corazón y eso es todo. Abrir los corazones. Y acá no hay lo que manipular entre otorgamiento y recepción, etc. Vos querés que los corazones de ustedes se conecten y eso es lo más importante. Pregunta, es decir, yo le doy un ejemplo. Dice sí. Mujeres de Latín 20. Gracias, Rab. Cuando me anulo ante la opinión general de las amigas, uno igual se queda con una sensación de rechazo. Entonces, ¿qué tiene que ver el Creador en mi interior para que ese sentimiento sea transformado en amor? Sigan y ustedes van a encontrar solas la respuesta. Petach Tikva 35. 31. Se puede sentir que cada decena en el mundo está en escrutinios, clarificaciones. ¿Qué es lo que la decena tiene que recordar durante una clarificación? ¿Cuál es el propósito?
Rav dice, únicamente incluirse unos de otros. Solo incluirse unos de otros. Pregunta, la decena que está en una clarificación, ¿qué es lo que tiene que sentir cada amigo del corazón? Rav dice, él tiene que sentirse que él se anula con todos los amigos y que tienen una sensación en común. Раф, вы сказали, что нужно проходить состояние интенсивно. А можно ли сказать, что Usted dijo que hay que pasar los estados de forma más intensiva. ¿Acaso se puede decir que cuando se pasan los estados de una forma más intensiva, el propósito final es sentir la adhesión? Pero ¿acaso en esta adhesión hay un trabajo de continuación? ¿Acaso tengo que cavar dentro de mi ego para llegar a un estado más avanzado? Rav dice, eso va a llegar de por sí mismo. Latín 15. Gracias, Rav. Tengo una pregunta desde hace tiempo. Cuando hay alguna transgresión, cuando hay alguna transgresión de una amiga de la decena, ¿qué es lo que nos recomienda? ¿Quedarnos calladas y anularnos o hablar favorablemente de la amiga? מחשבות כפירה, בוא נגיד, של חברה, איך אנחנו אמורות להתייחס לזה? האם להתייחס אליה, להצדיק את החברה? האם להתייחס בצורה אחרת? כמו שהיינו מתייחסים לתינוק שלנו. Como nos hubiéramos compartido con nuestro bebé, con nuestra hija. Así tenemos que relacionarlos. Tratar de corregirla de forma delicada. Turquía 5. Selamlar Rab. Firavun'a doğru gel diyor ve Firavun da sesine Está escrito, ven al faraón. Está escrito, ¿quién es el creador para que yo escuche su voz? En ese punto, ¿acaso trabajar para el faraón es estar en la decena y escuchar las preguntas del faraón para avanzar? Rav dice, ¿eso por qué se llama faraón? Si nosotros nos anulamos ante la decena, eso se llama que nos anulamos ante el creador. No con respecto al faraón. Pensalo. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos para hacer? ¿Acá hay más preguntas en la sala? Sí, Moshe. Nosotros decimos que nosotros no nos deshacemos de las transgresiones, sino los cubrimos con amor. ¿Qué se le llama que nosotros llegamos a una sola opinión en la decena? Rav dice, una sola opinión significa que a todos se nos revela el propósito de la creación de una forma en la que todos estamos de acuerdo con eso. Eso se llama una sola opinión. Pregunta. El resultado es la conexión, el amor. Por favor, un consejo, Rav. Si la decena no tiene tiempo para una crítica, debates en la decena, ¿eso es bueno o hace falta tiempos para eso? Rav dice, hay que averiguar por qué no hay tiempos para eso. ¿Por qué no hay tiempo para eso? Puede ser que alguien presiona ahí, que alguien ahí dicta, y entonces la decena no quiere entrar ahí ese tipo de escrutinios. Hay que pensarlo. Tiene que ser una
clarificación con delicadeza, de forma delicada, con suavidad. ¿Qué nos queda, Amit? Bueno, tenemos una parte especial de aclarar el asunto de estudio entre amigos, pero vamos a hacer una canción y después continuamos. Está bien. In the shadows, searching for signs to break free from the chains of the mind. Beneath the surface, deep in the heart, there's a melody to guide us all. Broken pieces, piercing the skin, chasing voices, lost in the wind. Through the fire, starting to rise to a world that's waiting in your eyes. The drops of unity to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing together. There's a heartbeat breaking through. There's a dance and we're learning the moves. One desire starting to rise to a world that's waiting in your eyes. To the drops of unity, to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing together. There's one heart we're gonna sing together. Drops of unity to a place above them and me. Every note in harmony. There's one heart we're gonna sing.